María Sima es uno de los tantos místicos católicos, incluidos santos y papas, que han recibido visitas de las almas del purgatorio. La diferencia con el espiritismo es que ellos no invocan a los muertos, sino que sus muertos lo visitan por una gracia que Dios les da. La vida de María Sima. María Sima nació el 2 de febrero de 1915 en Sonntag, Austria. Ella fue el segundo de 8 hijos. Sus padres eran campesinos pobres. Eran gente humilde de un país católico, que poseía una fe sencilla pero muy devota de Dios. En torno a los 7 años, María comenzó a sentir un fuerte llamado a ayudar a los demás, ya sea a través de la oración y el sacrificio de la vida religiosa como monja, o como misionera laica. Con esto en mente en todo este tiempo, le dijo a su madre que ella nunca se casaría. Su madre respondió: bueno, vamos a ver cuando tengas 20 años. Y a esto María respondió: es firme, voy a entrar en el convento o voy a trabajar en otro lugar del mundo donde pueda ser de ayuda a los demás. Mujer en cementerio dio de los difuntos. Sin embargo, a los 8 años se cayó muy enferma con neumonía y pleuresía, y dañando y debilitando su salud durante muchos años después. Sin embargo, la llamada y el deseo de servir a Dios ayudando a otros continuaron creciendo a lo largo de sus años formativos de la adolescencia. A partir de los 17 años hizo intento de entrar en convento como monja. Entró en 3, pero invariablemente fue despedida por su débil salud. Cuando la última negativa se dio cuenta de que Dios no quería que ella fuera una monja, sino que su apostolado iba a ser el de una persona común en el mundo, entre sus compatriotas. Pasó gran parte de sus días haciendo las tareas del hogar y costura, ayuda en la granja familiar y granjas circundantes, y ayudando a los vecinos. La mayor parte de todo lo que vivió fue con un espíritu de amor, oración y devoción a Dios y a sus vecinos. A temprana edad su madre le había enseñado a orar con frecuencia por las pobres almas en el purgatorio, por lo que esto también era algo que era una parte de su vida desde la infancia. Pobre alma del purgatorio. El comienzo de las visitas de las almas del purgatorio en 1940 llegó la primera visita de un alma santa, un alma del purgatorio. María tenía 25 años de edad y el alma santa, un hombre, se le apareció en una visión una noche. Él se paseaba de ida y vuelta en su habitación, a los pies de la cama. Confundida, ella lo llamó y le dijo: ¿quién eres tú? Pero no recibió respuesta. Luego se bajó de un salto de la cama y le dijo: ¿cómo llegaste aquí? Desaparece, no dio ninguna respuesta y al llegar la mano para tocarlo, desapareció. Sin embargo, tan pronto como volvió a la cama, volvió a aparecer. Se preguntó cómo es que ella podía ver fácilmente a este hombre, pero no hablar o tocarlo. Pensó para sí misma: bueno, siempre y cuando él no se acerque a mí, y se quedó mirándolo. Y después de un tiempo desapareció y se quedó despierta pensando en el significado de lo sucedido. Al día siguiente se fue inmediatamente a ver a su párroco, P. Alphonse Matt, para decirle todo lo que había sucedido. Después de explicarle todo, le dijo que podría ser una pobre alma del purgatorio. ¿Y si tal cosa llegase a ocurrir de nuevo, que no dijera quién es usted? Sino qué es lo que necesitas de mí? A la noche siguiente el hombre de repente apareció de nuevo, una vez más, iba y venía. Esta vez María le preguntó inmediatamente: ¿a qué es lo que necesitas de mí? El hombre se detuvo de repente, se volvió hacia ella y respondió: por favor, haz 3 santas misas por mis intenciones y luego desapareceré. Y luego desapareció inmediatamente y María dijo: fue entonces cuando supe que era una pobre alma. Al día siguiente, una vez más, le dijo a su párroco, P. Alphonse Matt, lo que había sucedido y le dijo sobre las 3 misas solicitados. El buen cura también le dijo que buscara siempre hacer lo que pudiera para ayudar a las almas que pudieran venir a ella. María, San Miguel y las almas del purgatorio. Comienzan a llegar más almas pronto, más almas del purgatorio vienen pidiendo sus oraciones y sacrificios, y así comenzó un apostolado de por vida para las almas santas. En los próximos años, solo 2 o 3 pobres almas vinieron a ella cada año, pero a medida que pasaba el tiempo, más y más se acercaban a ella en busca de su ayuda pidiendo oraciones y sacrificios. Desde el inicio, sin embargo, debe tenerse en cuenta que María nunca buscó la visita de las almas del purgatorio. Ella nunca las llamó ni las canalizó de ninguna manera. Siempre venían a ella por su parte. De hecho, las almas santas le han dicho que es Dios en su gran misericordia que les daba permiso para ir a ella para obtener sacrificios y oraciones, para que su tiempo en el purgatorio pudiera ser disminuido. Adecuadamente asistida por su confesor y director espiritual, y bajo el cercano seguimiento del obispo del lugar, María vivió una vida donde la presencia sobrenatural se volvió cotidiana.
Las almas se presentaban buscando ayuda, y también dando testimonio de sus sufrimientos, su vida en la tierra y su deseo profundo de llegar cuanto antes a estar en la presencia de Dios en forma definitiva. María Sima con pañuelo en la cabeza. Extractos de Hacednos salir de aquí de María Sima, y así es como estas experiencias empezaron en 1940, entendí entonces que era esto lo que Dios quería que hiciera. La primera alma vino a mí cuando tenía 25 años. Hasta aquel momento el Señor me había hecho esperar. Usted me está diciendo que el alma de un difunto vino a ella. ¿Significa tal vez que el alma vino a hacerle visitas a su habitación? Sí, y así siguió sucediendo desde aquella fecha en adelante. Es decir, desde 1940, cuando comenzaron estos fenómenos, hasta 1953, solo venían 2 o 3 almas al año y generalmente en el mes de noviembre. En aquel año trabajaba en casa o con niños, a veces también como criada en una granja de Alemania, y después en un pueblo cercano. Luego, durante el año mariano de 1954, cada noche se me presentaba un alma distinta. El purgatorio es un lugar y una condición que cada alma vive cuando tiene todavía necesidad de purificar y reparar los pecados que ha cometido durante su vida, antes de que pueda alcanzar a Jesús en el paraíso. En el purgatorio hay 3 niveles principales, pero yo encuentro que las almas necesitan relativamente poco para ser liberadas para ir al paraíso. Purgatorio arte en 2 pisos fondo. Esto es así por 2 razones. En el más bajo, Satanás puede todavía golpear a las almas, cosa que no puede hacer más en los niveles más altos. Es verdad que nosotros somos probados aquí en la tierra y que nuestra prueba termina con la muerte. Sin embargo, las almas de la tercera parte del purgatorio, aquella parte más profunda, tienen que sufrir por los pecados que han cometido antes de obtener el beneficio de nuestras oraciones, de nuestras misas y de nuestras buenas acciones. Y el continuo ataque de Satanás forma parte de esos sufrimientos. Los niveles del purgatorio son tantos como enfermedades hay sobre la tierra, pueden ir desde una simple inflamación de una uña hasta algunas que pueden consumir el cuerpo entero como el fuego. Este fuego solo existe en los niveles más bajos del purgatorio y no en los más altos. Los sufrimientos de ellas son más graves, a veces mucho más graves que los nuestros, sobre todo en el tercer nivel que es el más bajo. No es cierto lo que muchos teólogos enseñan hoy, al afirmar que el paraíso, purgatorio e infierno son solo condiciones. Todos y los 3 también son lugares. Algunas almas están solo media hora, y otras por lo que queda del tiempo, hasta el último día. Las almas dicen que allí una duración de media hora alcanza 40 años. Después de esta vida el tiempo no existe más. Pero se nos ha dicho que un alma tiene que sufrir por un cierto periodo de tiempo en el purgatorio. Es solo porque nosotros no estamos en condiciones de comprender la entidad de una pena si esta no es expresada en términos de tiempo. Dicen que no se dan cuenta de que no tienen cuerpo. Tienen un cuerpo transfigurado que se puede presentar sanado y vestido. Navicella del purgatorio. Extractos del secreto de las almas del purgatorio de María Sima. María relata que la mayoría pide que se celebren misas por ellas y que esté presente en ellas. También piden que se rece el rosario y el Vía Crucis. Ningún alma querría volver del purgatorio a la tierra, aun cuando allá el sufrimiento es terrible. Sin embargo, existe la certeza de vivir para siempre con Dios. No quieren volver a la tierra, donde nunca estamos seguros de nada. Los pecados que llevan al purgatorio son los pecados contra la caridad, la dureza de corazón, la hostilidad, la maledicencia, la calumnia, rehusarse a la reconciliación. La persona que desaprovecha sus sufrimientos, al morir ve lo mucho que pudo haber ganado, para el bien de ella y de otros, por la comunión de los santos. Muchas veces María Sima ha sido invitada a sufrir por las ánimas benditas del purgatorio. Ella lo relata así. La primera vez un alma me preguntó si no me importaría sufrir por ella 3 horas en mi cuerpo para que ella pudiera salir del purgatorio. Le dije que sí y tuve la impresión de que eso había durado 3 días porque fue muy doloroso. Esa alma me dijo que por haber aceptado con amor ese sufrimiento de 3 horas, le había ahorrado 20 años de purgatorio. Porque el sufrimiento en la tierra tiene un valor distinto. Todo esto es alentador porque confiere un significado extraordinario a nuestros sufrimientos, aún los sacrificios más pequeños pueden tener un poder inusitado para ayudar a las almas. Lo mejor que podemos hacer, dice María Sima, es unir nuestros sufrimientos a los de Jesús, poniéndolos en manos de María Santísima. Contemplar los sufrimientos del Señor en el Vía Crucis ayuda a odiar el pecado y desear la salvación de todas las personas, y esto da alivio a las almas del purgatorio.
Gutavedore Purgatorio Fondo. Las indulgencias tienen también un valor inestimable para ellas. Las almas del purgatorio no pueden ya hacer nada en favor de sí mismas, porque al momento de la muerte, el tiempo de ganar méritos se termina. Si los vivos no rezan por ellas, quedan abandonadas. Cada uno de nosotros tiene el inmenso poder de aliviarlas. Mientras estamos vivos podemos reparar el mal que hagamos hecho. Pero a menudo el sufrimiento nos lleva a rebelarnos. Los sufrimientos son la prueba más grande del amor de Dios. Debemos acogerlos como un don y entregarlo a Nuestra Señora. Ella es quien sabe mejor quién necesita tal o cual ofrenda para salvarse. Los sufrimientos soportados con paciencia salvan más almas que la oración, dice María. Pero la oración nos ayuda a soportar nuestros sufrimientos. En el purgatorio hay diferentes grados de dolor. Cada alma tiene un sufrimiento único. Los ángeles custodios les proporcionan consuelo. Si una persona sufre demasiado y desea morir, ¿qué puede hacer? Le preguntaron a María Sima. Contestó. Sí, esto es muy frecuente. Yo diría, Dios mío, puedo ofrecer este sufrimiento para salvar almas. Esto nos da una fe renovada y valor. Al hacerlo así, el alma gana gran bienaventuranza, una gran felicidad para el cielo. En el cielo hay miles de tipos y grados de felicidad. Para cada alma es una felicidad plena. Cada uno sabe que no merecía más. La soberbia conduce al infierno. El infierno es obstinarse en decirle no a Dios. Nuestra oración puede suscitar un acto de humildad en los moribundos, un solo instante de humildad puede evitarles el infierno. El sufrimiento soportado con paciencia, tiene para el alma un valor infinito. Se tiene el deber de aliviar los grandes sufrimientos, pero no el derecho de acortar la vida con medios químicos. Le preguntaron a María, ¿qué piensa de las prácticas de espiritismo, invocar a los espíritus de los difuntos, las tablas de Ouija, etc.? Eso es siempre malo. Es el demonio quien hace que la tabla se mueva. No está permitido invocar a los difuntos. En el espiritismo, si hay respuesta, es siempre y sin excepción, Satanás y sus ángeles caídos. Las personas que practican el espiritismo, adivinadores, brujas, etc., están haciendo algo muy peligroso contra ellas mismas y contra quienes van a consultarlos. Están sumidas hasta el cuello en mentiras. Está estrictamente prohibido por Dios invocar a los muertos. Satanás puede imitar todo lo que viene de Dios. Él puede imitar la voz y la apariencia de los muertos. Una manifestación de este tipo siempre proviene del maligno. Satanás incluso puede sanar, pero esas curaciones nunca duran. Si te gustó el relato te pido que te suscribas a mi canal, para seguir subiendo contenido variado.